Mateo 12:43. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya la tienen? Amén. Aleluya. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Qué anda buscando? Reposo. ¿Y qué pasa? Y Y no lo haya. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya como desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Oiga eso. Y entrados, ¿qué dice? Moran allí. Entrados moran allí. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Puede sentarse. Bienvenidos mis hermanos de Honduras. Ay, qué lindo. Hoy sí soy hondureño, hermanos mexicanos. Tranquilícense conmigo. Amén. Alabado sea Dios. Mis hermanos, les estaba diciendo que el tema es opresión, posición, obsesión es la otra cosa. Obsesión. El mundo, hermanos, espiritual, como dice el ex satanista Andrade, es más real que el mundo físico. En el mundo físico nosotros vemos personas, malos caracteres, oímos de guerras, rumores de guerras, vemos pleitos, desacuerdos políticos, desacuerdos religiosos, porque también dentro del mismo mundo cristiano hay desacuerdos, ¿cierto? Amén. O alguien ha estado en alguna iglesia donde todo es paz, puro gozo, hay puro fuego, puro amor, ¿o no? Mira, la vida cristiana se compone de adversidades. La vida cristiana se compone de oposiciones, de opresiones y también muchas veces de obsesiones. Y hay espíritus inmundos, hermanos, que están designados por el mismo diablo para atacar nuestra vida. Conocí a un amigo evangelista del Salvador que Dios lo usaba mucho en liberación. Y él dice que muchas veces Dios en visión le revelaba demonios que andaban detrás de las personas mientras él caminaba. Dice que él los percibía y podía ver con los ojos espirituales en visión los espíritus inmundos que iban detrás de las personas con las cuales se encontraba. Porque el mundo espiritual es más real que el físico. Amén. Jesús lo dijo: yo los envío como ovejas entre lobos. También la palabra de Dios en una carta de Pedro dice que Satanás, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Iglesia, el diablo anda detrás de ti. Santo. ¿Qué cree que es broma? No. Los demonios andan detrás de ti. Entonces, cuando un cristiano no comprende que el diablo anda detrás de ti, detrás de él, o que los demonios andan detrás de él, ese cristiano tarde que temprano puede abrirle puertas al enemigo, puertas donde el enemigo puede entrar y refugiarse quizás hasta en su corazón. Porque la palabra de Dios es muy clara. Dice la palabra de Dios que cuando el espíritu inmundo sale de nuestro corazón, se va a andar por lugares desiertos. Pero llega el tiempo donde ese espíritu inmundo, dice la palabra, se cansa de andar en los lugares desiertos. Y oiga lo que él dice: voy a volver a mi casa. Santo. Amén. Cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que Dios nos hace su templo y su morada, que nos sella con el sello del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Más adelante la palabra de Dios describe que cuando ese espíritu inmundo regresa, encuentra la casa adornada, limpia. ¿Cómo más la encuentra? Lo acabamos de leer. Barrida. O sea, hermanos, ¿qué es barrer? Usted ya sabe qué es barrer. Hacer limpieza. Bueno, o sea, bueno, algunas dicen que barren, pero la persona pasa la escoba en medio. ¿Saben? Pero barrer es hacer limpieza, es quitar el polvo, es quitar la basura. ¿Verdad que cuando usted barre no anda dejando, oh, ese papel está bonito y que se quede? No. Al contrario, pregunta y dice, ¿esto sirve todavía o no? Pregúntele cómo soy yo, ¿verdad? Esto va para la basura, pero yo pienso que no sirve. Porque barrer es sacar todo aquello, hermanos, que de pronto ensucia tu casa o que también tu vida. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando le abrimos nuestro corazón, Dios barre nuestro corazón. Amén. Y un montón de cosas que habían en nosotros empiezan, hermanos, de la nada a sacarse de nuestro interior. Amén.
Yo recuerdo cuando yo era adolescente, una de las cosas que a mí me costó cortar en mi vida ya como cristiano fue la pasión por la música. Como yo me crié en una casa donde era una cantina, desde niño lo que yo escuchaba eran canciones, canciones y canciones. Mi mamá volvía y compraba los discos para ponerlos en aquel tiempo en un mentado tocadisco, y era como mi pasión aprenderme la canción de cada disco que se compraba, y cada disco traía 2 canciones. Y cuando yo podía, ponía un disco a un lado, luego le daba vuelta como la tortilla y me memorizaba la otra canción. Y a la edad de 6 años me sabía muchas canciones de memoria. Ya, por eso Dios me llamó a esto de la música también. Y cuando llegué a la vida cristiana, y siendo cristiano, hermano, de pronto nací en mi interior un deseo profundo por volver a escuchar las canciones. Me encantaba el fútbol también. Y estaba como apasionado por un equipo de Honduras que nunca gana. Pero en sí mi corazón se había marcado por ese equipo, se llama el Maratón. Y yo miraba, mi corazón es verde como el Maratón. Y muchas veces llegaba del culto y como no había televisión sino radio, yo le agarraba la radio a mi mamá y había partido de fútbol y yo me quedaba con el radio en el oído escuchando el partido. Y había veces me dormía y el otro día el pobre radio amanecía sin batería. Y tenían que castigarme por eso. Y estuve luchando en el mundo cristiano con eso, la música, el fútbol y muchas cositas más de niño, de adolescente, porque cuando se empieza a desarrollar la adolescencia, se empiezan a desarrollar también cosas en nuestro cuerpo que demandan cosas de pecado. Amén. Pero aún siendo adolescente yo tenía conocimiento que esas cosas no eran correctas. Y hubo un tiempo donde yo empecé a ayunar y le dije: Dios, necesito que arranques de mi corazón la pasión por la música. Si es necesario, borra de mi mente todas las canciones que me sé. Ayúdame a aprenderme alabanzas. Y digo de nuevo, empecé a escuchar alabanzas. Y me enfoqué también en aprender a tocar. Entonces las canciones que habían en mi corazón empezaron a disminuirse gracias a que estaba aprendiendo alabanzas. Ahora el problema del cristiano en estos tiempos es lo siguiente: que consideran cuál es su debilidad, pero no tienen el valor de meterle la tijera, sino que al contrario, cuando el pastor no los ve o no los escucha, vuelven, como dice el proverbio, como el perro al vómito, a lamer lo que ya un día Dios les quitó. Lo dice la palabra en proverbio: vuelve como el perro al vómito. Y hay muchos cristianos echándole palo al diablo de todo lo que le pasa en su diario vivir. Y el diablo no tiene la culpa. ¿Tú tienes dominio propio o no? Santo. Yo debo entender lo que la Biblia dice. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Amén. Todo el animal que vuelve a lo que vomita es el perro. Y el proverbista comparó así a todo cristiano que le encanta volver al pasado. Ok. Ahora, de ahí se empiezan a ver manifestaciones que no son de parte de Dios en la vida del cristiano. Y cuando tú buscas realmente de parte de Dios, puedes percibir si la persona realmente trae el fuego del Espíritu Santo o trae consigo, como dice la palabra, un fuego extraño, ¿verdad? Y tú, si realmente buscas a Dios, empiezas a decir: hay algo en esa hermana que no sé qué es, pero hay algo que aunque se mira bien bonita, ¿verdad? Y buena para danzar y para todo lo que sea necesario, pero hay algo por ahí que no es de Dios. Amén. Santo. Hay algo que no es de Dios. Amén. Y lo triste del caso es también, llega el momento donde quizás el diablo puede posesionarse de algún cuerpo, y el diablo, cuando toma posesión de un cuerpo o de una persona, el diablo sabe distinguir a los que andan bien delante de Dios y a los que andan mal. Y viene el diablo y los enrostra. Pero con todo y eso, hay muchos cristianos que dicen: eso es mentira, ese no tiene demonio, nada, es mentira, no fue el diablo. ¿Verdad? Y quiere lavarse las manos, o sea, no, todo está bien, Dios guarde, yo ya soy ángel, véanme la sangre. Yo soy espiritual. ¿Sabe que uno de los peores errores de una persona es creerse que somos la gran cosa cuando no somos nada? Es más, la palabra de Dios dice que si alguien en estos tiempos se cree sabio, hágase ignorante.
Proverbios también dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuando una persona se empieza a elevar y se empieza a sentir como que Dios guarda, es un gran espiritual. A mí Dios me revela, a mí Dios me muestra, a mí Dios me dice hasta que voy a comer en la mañana, en el mediodía y por la tarde. A mí Dios me dice, pero qué triste es que cuando muchas personas entran en eso de que a mí Dios me dice, les dice tanto Dios que no les muestra su vida como está. Dios le muestra tanto de tantas personas que su vida anda más torcida que no sé qué, y no se pueden ver. Porque cuando la persona considera que está bien espiritual, hay un espíritu, como dice la palabra, de estupor que se apodera de la persona. Y el estupor, viendo no los deja ver, y oyendo no oye. Porque el mismo Dios los entrega al espíritu de engaño. Amén. Es bíblico. Ok. Mire lo que hace el espíritu inmundo, dice la palabra de Dios, en esos versículos que estábamos leyendo. Dice la palabra de Dios que este espíritu dice, voy a regresar a mi casa. Pero vea qué interesante, no se siente él en el valor de entrar solo. ¿Por qué no tiene el valor de entrar solo? ¿Por qué? Porque él sabe que en ese corazón, que en ese cuerpo, hay algo mayor que su poder. Hay algo mayor que su autoridad, y la única forma de poder invadir esa persona o ese cuerpo de nuevo es trayendo consigo apoyo. Dice la Biblia que ya no viene solo, viene con 7 más, que son incluso peores que él. Entonces vea usted, vienen 7 que son peores, más con él son 8. Y la palabra de Dios confirma, el estado posterior de esa persona viene a ser peor que el de antes. Usted ha visto a cristianos murmurando contra Dios, que un tiempo fueron cristianos. ¿Quién de ustedes conoce incluso a personas que un día fueron muy usadas como pastores, como ministros de alabanza, y que ahora andan en un mundo que uno lo desconoce? Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, había un joven, que ese joven buscaba mucho a Dios en ayuno y oración, y Dios lo usaba mucho en visiones y en profecía. Mas un día el hombre se empezó a desanimar, dejó de ir a la iglesia un domingo, luego dejó de ir otro día, ya no iba a los cultos de oración los miércoles. El hombre empezó a flaquear. Cuando menos acuerde la noticia en la iglesia, el hermano fulano de tal está en la cantina del pueblo, tomando. Nunca había sido borracho, pero el enemigo, los demonios que regresaron, se apoderaron de él a tal grado que ese hombre agarraba las lámparas, las candelas, como le llaman en español, de las luces eléctricas, los focos, los quitaba, y el demonio que había dentro de él lo hacía morder el vidrio y se comía el vidrio. Santo. La Biblia lo dice, su estado posterior viene a ser peor que el de antes. Agarraba animales venenosos y se los comía, sapos, serpientes, las mordía y se las comía. Hasta que un día enfermó de tanto vidrio que comió. Digo, yo sé que Dios lo salvó, porque ya en las condiciones que cayó en cama, él logró reconciliarse con Dios y volverse a Dios. Amén. Pero lo que yo quiero decirte esta tarde, iglesia, nuestra vida es templo, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Dónde usted ha visto una casa sin puertas? ¿Dónde? Ahora, ¿quién es el responsable de cerrar las puertas de casa? ¿El vecino? Nosotros mismos. El responsable de cerrar casas, ventanas y todo lo que tenga en casa es el dueño de la casa. Tú portas un papel, un título que te hace, ¿cómo decir?, acreedor de esa casa. Pero el responsable incluso de tomar decisiones, ¿qué va a entrar en esta casa?, ¿qué no va a entrar en esta casa?, es usted. Amén. Lo mismo es Dios con nosotros. Cuando la Biblia dice que Él nos da libre albedrío, la palabra de Dios dice, ¿saben qué? Yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Elijan ustedes hacia dónde quieren ir. ¿O no? Amén. Jesús ya dejó escrito en sus mandamientos: oren y velen para que no caigan en la tentación. Lo sabemos, pero que lo hagamos, ¿quién sabe? Jesús ya dejó escrito que era necesario ayunar, lo sabemos, pero no nos gusta hacerlo.
Jesús dijo que era necesario congregarnos, orar en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu, que va mucho más allá de un sentimiento de la carne. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú te postraste delante de Dios y te quebrantaste hasta llorar, sin entender por qué llorabas tanto? ¿Cuándo fue la última vez? Amén. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, no importa lo que me digan, no importa cualquier obstáculo que el enemigo levante, este día voy a ayunar, este día voy a leer la palabra? ¿Cuándo fue la última semana en tu vida que dijiste, voy a dejar el alarma a las 2 de la mañana, por una semana voy a proponerme a buscar el rostro de Dios por la madrugada, no importa que tan frío esté? Amén, gloria a Dios. Uy, hoy no hay aplausos, mis hermanos, de aplausos no hay. Espero que no estén con el tema del sábado pasado, asiento vacío. Su cuerpo está aquí, pero su espíritu no. Entonces, mis amados hermanos, los malos espíritus pueden oprimir a las personas, y no solamente a las personas que no conocen de Dios, sino también a los cristianos. Y cualquiera que diga que un demonio no puede oprimir a un cristiano es pobre, le falta comer palabra. Porque el mismo Jesús, imagínense el valor del mismo diablo cuando Jesús tenía a sus discípulos. La palabra de Dios dice que en una ocasión Jesús le dice a los discípulos, ¿saben qué? Oren, porque el diablo me los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Oiga esto usted. O sea, el mismo diablo le pidió permiso a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Dame permiso de zarandear a tus discípulos. Ahora, ¿qué? Dios no se lo negó. Él no le dijo a los discípulos, hey, tranquilos, sigan durmiendo, vayan a pescar. Yo le dije a él que cuidadito me los tocara. No dice eso. Él al contrario les da la receta. Oren y velen porque él ya me los pidió. Y empezó el diablo a zarandear a los discípulos, ¿sí o no? Amén. A Pedro lo hizo que lo negara. A Judas lo hizo que lo traicionara. ¿O es mentira? A Tomás, ya después de la resurrección, lo llenó de incredulidad. Y el mismo Tomás dice, ¿cómo que ha resucitado? Hasta que yo no meta mi dedo en su costado, yo no creo. Aquel que andaba echando fuera demonios estaba ya lleno de un espíritu de incredulidad. Ella no creía en la resurrección de quien le había dicho, este templo lo destruirán, pero al tercer día se va a levantar. Amén, amén. Yo no creía en eso. El enemigo le cegó la mente y ya no creía en que Jesús habría de resucitar. Otro caso más sonado en la Biblia, la vida de Job. ¿De acuerdo? Amén. La palabra de Dios dice que Satanás, el diablo, un día llegó al cielo. Y Dios le pregunta y le dice, Satanás, ¿de dónde venís? O sea, hermanos, mire, el diablo tiene la facultad de ir al trono de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios le pregunta, ¿de dónde venís, Satanás? Y dice la Biblia que Satanás responde y dice, vengo, amén, de andar por la tierra, de rodearla, de allá vengo, de rodear el mundo, de andar por la tierra entera. Y me han dado el diablo, pues este es su lugar. La Biblia dice que el Dios de este siglo, que es el diablo, ¿verdad? Es el que controla el mundo. Entonces, pero cuando él se le da la gana, su iglesia sube al trono de Dios. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre íntegro, perfecto, intachable? Dice la Biblia que el diablo le dice, ¿y cómo no te va a ser fiel? ¿Cómo no va a ser íntegro si lo tienes bien bendecido? Y le dice, mira, tócale sus bienes. Vamos a ver si no niega, si no te niega. Y Dios le dice, ok, está bien. Ve a la tierra, regresa. Tócale lo que tiene. Y la palabra de Dios empieza a describir que le tocó a sus hijos, ¿cierto? Amén. Sus hijos murieron, ¿o no? Amén. Con todo y eso, Job seguía siendo fiel. Amén. ¿Qué pasa luego? Cuando Satanás ve que Job no murmura por la muerte de sus hijos, seguía con paz y con confianza en el Padre, seguía dándole la gloria a Dios a pesar de que habían muerto sus hijos. Viene el diablo también y toca sus bienes. El dinerito, las finanzas, sus ganados, sus haciendas. Murieron sus vacas, murieron sus trabajadores. Y cuando el diablo hizo toda la destrucción que pudo hacer contra Job, vuelve de nuevo al cielo.
Y dice, no, dice el diablo, mira, ¿sabes qué? Tócale la salud. Y vamos a ver si es cierto que no reniega contra ti. Amén. Porque a veces cuando perdemos nuestro trabajo, pues nosotros decimos, oye, me quedé sin trabajo, pero bueno. Pero una cosa es desarrollar en nuestro cuerpo, imagínense, una enfermedad a lo mejor incurable. Y es ahí donde la gente empieza a decir, Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Oiga, hermanos, hay desiertos que Dios los escribe para que uno los pase. Por eso que un cantante dice que a Dios no se le debe de cuestionar, a Dios se le debe de obedecer. Pero nosotros, por el mal evangelio que nos han metido en la cabeza de que si estamos en Cristo todo va a estar bien chévere, cuando nos ataca el enemigo empezamos a pelear contra Dios. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mis hijos, Dios? Mi carro, Dios, mi trabajo, Dios, mis finanzas, Dios, mi esposa, mi esposo, mi abuelo, mi bisabuelo. Y empezamos a pelear contra Dios. ¿De acuerdo? Pero llega el momento donde la palabra de Dios dice que con todo y eso, el corazón de Job se mantuvo fiel a Dios. Amén. Entonces le estaba diciendo, los demonios sí pueden poseer a los seres humanos. Dice aquí, la posesión demoníaca es una condición en la cual los espíritus malos llegan a habitar en el cuerpo y muchas veces son capaces de tomar el control total de la voluntad de la persona. Es que eso es cierto. Yo no sé quién de ustedes ha visto en algún momento un endemoniado. Amén. Pero ellos no actúan en su razonamiento. Ellos actúan bajo el control del diablo. Y cuando el diablo no está operando en ellos, ellos son pacíficos. Ellos son tranquilos. Pero cuando el espíritu malo se manifiesta en ellos, se vuelven agresivos, golpean al padre, a la madre, a sus hijos, hacen cualquier cosa porque el enemigo les toma el control total incluso de sus mentes. Amén. Entonces, iglesia de Dios, nosotros somos llamados no solamente a decir pueblo de Dios somos, templo de Dios somos. Y yo te digo una cosa, iglesia, ¿cómo están las puertas de tu templo? ¿Cómo están las puertas de tu templo? Ya Dios te hizo su templo. Pero si, digo de nuevo, hermanos, el responsable de meter cualquier cosa a su casa no es el vecino, es el dueño de la casa. En tu casa tú tienes lo que tú quieres tener, ¿o no? Esto es así. Ahí en tu apartamento donde tú duermes, tú tienes lo que tú quisiste tener. Lo mismo pasa en la vida espiritual. En el espíritu, en tu templo espiritual, tú tienes lo que tú quieres tener. Santo. Si tú dijiste de una vez por todas, ¿sabes qué? Yo voy a anhelar los dones del Espíritu Santo. Entonces el anhelo tuyo es tener los dones del Espíritu Santo. Y como es tu anhelo y eso es lo que tú quieres, hermanos, los dones del Espíritu Santo vienen y posan en ti. Amén. Amén. Ayer en la Universidad Cristiana nos daban una enseñanza que estaba muy re buena. Yo la disfruté como pocas de las que he escuchado en este año de estudio. Y me impactaba tanto la enseñanza del predicador cuando hablaba también y decía, los dones del Espíritu Santo son para la iglesia. Si la iglesia no los posee es porque no le importan. Santo. Estoy yendo eso. Amén. Digo de nuevo, en tu casa, en tu templo espiritual, tú tienes lo que tú quieres tener. Yo recuerdo cuando yo llegué a los caminos de Dios, sabiendo que la música me perseguía y el fútbol, yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Dame algo en lo que yo pueda ocuparme para romper con este deseo profundo de la música. Amén. Y Dios puso en mi corazón el deseo de comprarme una guitarra. Y yo puse de mi parte y vendí hasta mi primer par de zapatos para comprarme mi guitarra. No fue el pastor el que me dijo, mira hijo, aquí está una guitarra, te la regalamos, ven, te voy a enseñar. No fue así. Entonces tú tienes lo que tú quieres y decides tener. Los dones del Espíritu Santo ya fueron entregados a la iglesia. El responsable de activar los dones espirituales en tu corazón, en tu vida, eres tú. Amén. Eres tú. Hay mucha gente neófita, vacía, sin conocimiento, que dicen, viene tal pastor de tal lugar a repartir dones. Muchachos, ese hombre no trae dones. Los dones quien los da es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él se los da a quien Él quiere. A quien Él quiere. Aleluya. Cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo,
No fue porque yo estaba en una iglesia donde había puro fuego, al contrario, era una iglesia más muerta que saber qué. Y yo recuerdo que fue en un sueño que Dios me habló. Hacía años que yo estaba, Padre, dame el bautismo del Espíritu Santo, porque hay otros jóvenes que profetizan, hay otros jóvenes que ven visiones, hay otros jóvenes que predican, hay otros jóvenes que cuando cantan, tu gloria desciende, el pueblo llora. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Y era en mi corazón una súplica diario. Recuerdo que el enemigo es muy especialista en distraernos. Y en esos días que yo más gemía por el bautismo del Espíritu Santo, en la empresa donde trabajaba, me dijeron: oh, hemos visto por las cámaras que tú eres el mejor trabajador de aquí. Eres muy ordenado. Terminas de hacer el trabajo, buscas un trapeador, buscas una escoba, recoges basura, no te conformas a estar haciendo nada como los muchos. Así que un día el mero dueño del negocio, le llamaban Don Merlin, quiso hablar conmigo en la oficina y me llamó a su oficina. Yo pensé que a lo mejor para castigarme. Yo había llegado por 6 meses temporales, pero cuando vieron por las cámaras mi entrega y mi pasión por el trabajo, me dijeron: ¿sabes qué? Te quedas permanentemente en este trabajo, y es más, te vamos a aumentar el pago, pero te queremos pedir un favor. Queremos que trabajes no solamente hasta las 5, trabaja hasta las 7. Con todo y eso también, las 2 horas que te quedes te las vamos a pagar doble. Amén, gloria a Gloria a Dios. Dios, ¿cómo es eso? Era el enemigo distrayéndome. ¿Ve cómo dicen gloria a Dios cuando el enemigo pone ofertas? ¿Ve cómo están nuestros oídos de distraídos? Y entonces, por amor de Dios, yo sabía que el enemigo estaba trabajando. Me dice también: ¿sabes qué? Te vamos a dar la cena todos los días. Me dice también otra de las cosas: el mismo conductor que lleva al ingeniero de recursos humanos a dejarlo a su casa, ese mismo conductor te va a ir a dejar a tu casa. Una propuesta muy buena. ¿Y saben qué yo hice? Dije yo: qué bueno, gloria a Dios. Así dije yo: voy a trabajar. Aquí en este trabajo voy a superarme. Y yo seguía pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Y un día tuve un sueño. Y en el sueño que yo tuve, yo miré que había delante de mí, así es, Homero, así, era como una oferta de dinero. Y había también a la misma vez la oferta de dinero, era un gigante grande. Y en el sueño me dijeron: baja, como un riachuelo, baja y a la fuente baja. Me dijeron: toma 4 piedras y lánzaselas. Y en el sueño yo bajé a la fuente de agua cristalina que viene el sueño, tomé 4 piedras, lancé la primera piedra y el gigante no cayó. Le tiré la segunda, tampoco cayó. La tercera tampoco cayó. A la 4ª piedra el gigante cayó. Amén, gloria a Dios. Cuando yo me despierto dije: ¿qué clase de sueño es esto? Esto no es de la carne. Esto es Dios que me quiere decir algo. Y andaba yo inquieto: ¿qué es lo que Dios me quiere decir en este sueño? Algo Dios me quiere revelar. Ese día, escuchando yo una prédica del apóstol Germán Ponce del Ministerio Benecer de Honduras, ese varón dijo, es como que el mismo Dios se lo puso en el corazón, ¿verdad? Y dijo: si Dios te muestra en un sueño que tomes piedras, Dios te está pidiendo ayuno. Amén. Y él dijo: las piedras que se te está diciendo que tomes representas cada día de ayuno que tienes que hacer. Oh, dije yo, entonces Dios me está pidiendo 4 días de ayuno. Y le dije al pastor de la iglesia: pastor, ¿me puede prestar la llave de la iglesia? Y me dijo: ¿para qué? No, es que Dios me está pidiendo ayuno. Y estoy atrapado entre mi deseo de tener dinero y el deseo de ser bautizado por el Espíritu Santo. Estoy atrapado. Mi espíritu está clamando el bautismo del Espíritu Santo, pero el diablo ya me puso una oferta muy buena de trabajo, pastor. Y en mis propias fuerzas yo no puedo, porque me están pagando el doble. Me está trayendo a la casa, me atienden mucho mejor que al resto de los trabajadores. Le dije: pastor, présteme la llave de la iglesia. Me voy a ir a encerrar y allá me voy a quedar a dormir. Me dijo: ¿vas a llevarte algún colchón? Le dije: no, pastor, me voy a quedar sentado en la cama y allí, perdón, en la silla, y allí amanezco. Oiga, me fui para la iglesia a encerrar 4 días. No le di ningún reporte a los de la empresa, que por qué no había ido a trabajar. No le di ningún reporte. Y pasó el primer día de ayuno y no pasó nada.
Pasó el segundo día de ayuno y no pasó nada. Al tercer día de ayuno yo estaba que me dormía en las sillas. Se apoderó de mí un dolor de cabeza y un sueño tan fuerte que yo sentía mucho olor a comida. Es como que los vecinos de la iglesia ese día tomaron la decisión de cocinar lo más rico. Y aquel hambre me estaba invadiendo y dije yo sería, oiga, el enemigo trabajar así. Yo dije, ¿será que Dios realmente me pidió ayuno? Dije yo. Las ganas me daba de decirle, porque era una hermana a la que yo iba a dar la iglesia, hermana, pásame una tortilla. ¿O no? Pero empecé a orar y dije, tengo que vencer este deseo profundo por el comer. Gloria a Dios, logré pasar los 4 días de ayuno. Pero vea esto. Oiga, aquí viene lo bonito. Cuando termino los 4 días de ayuno, nadie estaba allí para que me ministrara, nadie estaba allí para que orara por mí. Pero Dios había recibido en obediencia lo que Él me había pedido. Amén, gloria a Dios. Eso fue un viernes. El sábado la iglesia donde yo asistía estaba invitada a una campaña en la ciudad de San Pedro Sula, en una campaña en un campo de fútbol. Yo era un adolescente de unos 17 años y el pastor de la iglesia todo nervioso, ¿verdad? Porque a veces pasar donde hay más pastores a uno le causan nervios. Bueno, por ustedes que no sienten nervios, qué bueno, pero a mí sí me pasa. Entonces, dice el pastor, oye Omar, me dice, ya no tienen un tiempo especial. Dice, pues, yo no vengo listo para nada, pasa tú. Y yo le digo, pero yo vengo así, mal vestido. Dice, pasa, ¿qué andas ahí? Andaba entre la Biblia un CD de pistas de Daniel Ríos. Cuando paso a cantar, porque fue lo que yo dije, bueno, aquí me voy a gastar el tiempo en una alabanza. Cuando yo estoy cantando, amada iglesia, la presencia de Dios se descendió. Amén, gloria a Dios. Y yo recuerdo que en el lugar donde yo estaba parado, yo sentí como que, cuando yo cerré los ojos, sentí como que una llama de fuego descendió y empezó a entrar por mi cabeza. Y por mucho que yo intenté frenar mi lengua, yo sentí que la lengua se me enredó y empecé a cantar en lenguas y enfermos fueron sanados esa noche. Amén, gloria a Dios. Nadie me impuso las manos. Entonces digo de nuevo, hermano, lo que tienes en tu templo del Espíritu Santo no es mi problema, es tu problema. El día que Dios te llame a juicio, no va a decir, oh, lo que tú traes contigo es porque la pastora te lo enseñó. ¿Qué tal si yo o ella le enseñamos algo malo? La responsabilidad de escuchar todo, como dice Colosenses, y de retener lo bueno es de cada uno de nosotros. Escuchar todo, retener lo bueno. ¿Ok? ¿Qué hay en tu templo? Digo de nuevo, ¿cómo están las puertas de tu templo? ¿Realmente estás poseído por el Espíritu Santo? ¿O hay de vez en cuando un espíritu inmundo que te posee y te hace hablar cosas que no debes y escuchar cosas que no debes? ¿Cómo está tu templo? A todo mundo podemos engañar, menos al ojo divino que todo lo ve. La Biblia dice en el libro de Hebreos que delante de Él estamos desnudos. Él examina todo, absolutamente todo de nosotros, ¿ok? Entonces, ¿cómo logro de pronto yo ser poseído por el mal cuando yo, conociendo lo bueno, no lo hago? Al que le sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, le es contado por pecado. Cada vez que tú sabes que es bueno orar y no oras, estás pecando. Cada vez que tú sabes que por la palabra debes de leer la Biblia y no la lees, estás pecando. ¿Cuántos se deleitan en la palabra? Amén. Gloria a Dios por usted. Pero el diablo ha venido ahorita a invadir la iglesia. Y la iglesia se deleita más en las redes sociales que en la palabra. Mire, el gozo de la gente viendo videos en TikTok es abismal. Carcajadas a medianoche solos y solas. Iba risa viendo TikTok. Y por lo mismo cuando vienen a la iglesia ya no son efectivos. Porque vienen desvelados, no porque oraron. No porque estuvieron en redes sociales. La 1 de la mañana y no les da sueño. Pero póngalos en una vigilia, ¿verdad? Y se empieza a transformar hasta su boca del gran sueño. Porque ya uno dormido, todo se le disloca. ¿Verdad? Pero en redes sociales, la 1, las 2, las 3 y el cristiano está huyo, guau, feliz. No deis lugar al diablo. ¿Quién dijo eso? ¿Un pastor o Dios? Dios. No deis lugar al diablo. ¿Por qué Él dice no le deis lugar al diablo? Porque si se le da lugar, Él entra.
La semana pasada le decía yo a la hermana Teresita, casualmente el miércoles, que yo estaba buscando en otro escrito anterior qué significa la palabra darle lugar al diablo. Le da permiso. Amén. Y estaba viendo yo cómo en el idioma original la palabra darle lugar es cederle terreno. Dije, oye, qué misterioso. Porque la palabra de Dios dice, os haré de ustedes tierra deseable, tú eres tierra deseable. Pero cuando tú dejas de hacer la voluntad de Dios, le estás dando terreno al diablo. Amén. Pero cuando tú buscas la presencia de Dios, le estás cediendo tu terreno al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso Dios dice, no le dé lugar al diablo, porque el diablo no juega a ser diablo. Dígame usted, ¿cuántos pastores han violado adolescentes en las iglesias? Amén. Santo. Muchos. Santo. Imagínense, la vez pasada yo miraba una noticia en Colombia de un pastor que se llevó a una niña de 13 años a una propiedad que él tenía. Después de haberle hecho lo que quiso, hizo un hoyo para enterrarla y matarla. Mientras él cavaba el hoyo para matarla, la niña logró escapar por una calle, corriendo y gritando. Un vecino al escuchar los gritos la auxilió. Con todo y eso, la iglesia de ese hombre hasta el día de hoy lo siguen viendo como inocente y a la niña como una mentirosa que lo acusó al siervo de Dios de algo que no era cierto. Cuánta ceguera en el pueblo de Dios. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Y yo de chismoso me metí a YouTube y dije, voy a ver algunas prédicas de este hombre. Tiene prédicas bien buenas. Entonces, ¿qué pasó con ese hombre? Le cedió terreno al diablo. A lo mejor dejó de ayunar. Amén. Escucharon la noticia de un mentado Naasón, ¿verdad? El fundador de la luz del mundo. Cómo traficó adolescentes de México para esta nación, para hacerlas sus mujeres. Con todo y eso, la iglesia de ese hombre hasta el día de hoy siguen clamando por su libertad, porque Naasón es inocente. Cuánta ceguera en la iglesia, controlados por el mismo diablo. ¿A poco no le recuerda lo que Jesús dijo, que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz? Amén. ¿O no, iglesia? Amén. Entonces, mis amados hermanos, la posesión demoníaca también puede ocurrir involuntariamente. Escuche eso. La posesión demoníaca puede ocurrir voluntariamente cuando tú le cedes espacio, pero también puede ocurrir involuntariamente, por ejemplo, un matrimonio. La palabra de Dios dice que un matrimonio, ambos son una sola carne. Y si el hombre es un adúltero, un fornicario, la pobre mujer es contaminada por lo que ese hombre hace. ¿Ok? Con respecto a los que tienen un hogar y cuando hay hijos en casa y los hijos llevan objetos que son anatema delante de Dios. Tal vez tú eres un cristiano, pero tus hijos ya se sienten en el derecho de adornar su apartamento a su gusto. Y como tú no tienes discernimiento de Dios, dejas que metan cualquier cosa sin saber que cualquier cosa puede ser un objeto del diablo. Amén. Yo le doy gracias a Dios por algo. Muchas veces Dios le place hablarme en sueño. Y antier por la madrugada, cuando yo oraba, después de que oré, yo tuve un sueño. Y miré como un mueblecito donde hay fotos, donde hay cositas, como cualquier mueble que tú tienes en la casa. Pero en ese mueble yo miré a dos elefantes, que son los que portan los chivos. Lo raro es que cuando yo sueño veo los dos elefantes. En el mismo sueño yo veo que cuando yo entro a esa casa, de cada elefante salieron dos sombras, dos demonios. Dije yo, uy Señor, no vaya a pasar esto aquí en mi casa, Señor, que voy a vigilar que hay aquí adentro, abajo, arriba, tengo que vigilar esto. Y le dije a mi esposo, yo tuve este sueño, debo de ver qué están viendo, qué escuchan también. Que yo no quiero puertas para el diablo abierto. Cuando ya voy a visitar una casa, tan pronto como entro a la casa, es como que el sueño volvió a mi memoria. Tan pronto como entro, veo los objetos que son en el mueble como los son. No dije nada por respeto. Pero cuando ya nos despedíamos con mi esposa para venirnos, una hija de la persona dice, quiero que oren por mí. No sé qué está pasando.
A veces estamos comiendo y nos apagan la luz. En el cuarto, cuando estamos dormidos, nos prenden el aire frío. Yo me he cansado de levantarme a apagarlo y lo vuelven a prender. Oh, dije, mira. Cuando tú andas con Dios, Dios te va a mostrar, como dice la palabra, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y le estoy hablando de un hogar cristiano. Yo no estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Le estoy hablando de un hogar donde hay oración, donde hay Biblias, donde van a la iglesia. Pero consigo tienen que un anatema. Vuelvo a preguntar, iglesia, ¿qué tienes en casa? Por eso dice la enseñanza, la posesión demoníaca puede ser voluntaria o involuntariamente. Una hermana que canta aquí con nosotros nos contó, recién conocidos a nosotros, que en una ocasión, dice, en un lugar le regalaron un cuadro muy hermoso, era una pintura, indefensa, una pintura, la tenía en la sala de su casa. Pero un día dice que se asustó porque empezó a orar. Y cuando ella estaba orando, dice, es como que los ojos espirituales le fueron abiertos. Y vio, dice, en aquel cuadro, en aquella pintura, un montón de gusanos caminar. Cuando ella abrió bien los ojos, no había nada. En ese cuadro algo había. Amén. Amén. Hablemos un poco de la hechicería. Recuerdo una joven en Honduras, cristiana, también una mujer de Dios, que ayunaba, que oraba, que era fiel en la iglesia. Recuerdo que un día le dijo al pastor, no era yo, era otro, el pastor, y le dijo, pastor, necesito que oren por mí porque casualmente en el día yo no tengo ningún dolor, pero en la noche me agarra un dolor de cabeza que no me deja dormir, me da insomnio. Ya fui al hospital, me estoy tratando con medicamentos, no puedo quitarme ese dolor. El pastor, sabiendo que hay entidades de los demonios que no se pueden ser reveladas, sino solamente entrando al secreto de Dios, iglesia, al secreto de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Cuántos de ustedes son capaces de ir al secreto de Dios para consultarle a Dios qué está pasando en mi casa, qué está pasando en mi familia? El pastor me dijo a mí también, Omar, te ruego que me ayudes a ayunar 3 días por esta familia. ¿Qué está pasando esto? No fue al pastor a quien Dios le mostró lo que estaba pasando, sino que casualmente un fin de semana llegó un evangelista a predicar en la iglesia. Y cuando el evangelista estaba predicando, llamó a la hermana y le dijo, ven hermana, ven. Le dijo, Dios me muestra que te hicieron una brujería. Le dijo, has estado padeciendo por mucho tiempo. Tú dices que es insomnio, pero Dios dice que es una hechicería. Y le dijo el varón de Dios, ¿quieres que te diga en qué te lo entregaron? Dios me muestra que te lo dieron el día de tu cumpleaños en una de tus lociones preferidas. Alguien sabía la loción que a esa hermana le gustaba, fue y se la compró y se la hizo entrega en una brujería, porque la odiaba y era su cuñada. Santo. ¿Ok? Por eso le estoy diciendo, la posesión demoníaca puede ser voluntaria e involuntariamente. Satanás, el diablo, hermano, rodea detrás de nosotros, ¿eh? ¿Usted cree que a toda la gente usted le cae bien? No. Hay personas que, ¿verdad? No le dicen váyase porque, pero su interior está envenenado y usted sin hacerles nada. Entonces, digo de nuevo, iglesia, no caigamos en el error de pensar que porque yo ya soy cristiano, ay Dios guarde, a mí no me toca a nadie. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, hombre? Si el diablo después de 40 días de ayuno fue y tentó a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros que ni ayunamos? ¿Cómo no te va a tentar a ti, que más bien ni necesita tentarte? Ya sabes las canciones que te gustan y te las manda por donde sea. Y ahí está la hermana bien ministrada, vuelve, quiero estar contigo. Mi pequeño talismán, suéltalo. Cristo viene, iglesia. Por eso digo, la posesión demoníaca puede ser involuntariamente o también voluntariamente. Iglesia, si tú sabes lo que a Dios no le agrada, ¿por qué nos metemos en esos terrenos? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, ¿caminará el hombre en el fuego sin que sus pies ardan? ¿Estás oyendo, iglesia? Amén. Cada vez que tú amancías las cosas del mundo, estás caminando sobre el fuego. Y el proverbio dice, ¿caminará el hombre en el fuego sin que sus pies ardan? De ninguna manera, Señor. Inténtenlo llegar a la casa, ponga un poco de grasas y camine. Vamos a ver.
Lo mismo es lo malo. Cada vez que caminamos nosotros sobre lo malo, hermanos, tarde que temprano lo malo nos va a quemar. ¿Ok? ¿Sí o no, iglesia? Amén. Bueno, esto es acerca de la posesión. ¿Ok? Ahora, hay espíritus inmundos, como dice la palabra, que son enviados para oprimir. Hermanos, dentro de la misma iglesia, algunas veces uno puede encontrarse a hermanos oprimidos por las obras del diablo. Oye, ¿cómo puedo describir una opresión del diablo? Cuando te llegan sentimientos de soledad. Yo estoy solo. Y el diablo lo sigue torturando. Mírate en el espejo, qué fea eres. Estás más corta que el año pasado. Y ya el espíritu de opresión empieza a entrar a ti. Y te empiezas a ver no como Dios te ve, sino como el diablo te susurra en el oído. Iglesia, tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. No importa cuántos defectos físicos tú tengas, eres de especial tesoro ante los ojos de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué hacerle caso al diablo? Luego hay esposos que el enemigo los puede usar para oprimirte. Y te dicen, qué feo te queda ese vestido. Ay, Dios guarde, pero cuando eras tu novio, ¿verdad? Qué hermosa mi princesa. Uy, ese vestido le queda a mi gusto, mi amor. Así me gusta que se vista. Pero ya casada, oye, no, te voy a pagar el gimnasio. Te voy a mandar al gimnasio. Entonces la hermana en la fe empieza a ser oprimida por voces del enemigo. Jesús dijo, de hoy en adelante en una casa 5 estarán divididos, 2 contra 3, 3 contra 2. Los enemigos del hombre, dijo Jesús, serán los de casa. En el libro de Pedro la Biblia dice, es necesario que el juicio comience en casa. Iglesia, de pronto el diablo va a levantar a alguien en tu casa para ser tu opresor. Santo. Y te va a oprimir. Recuerdo una hermana, que la pastora conoce, una anciana, que me ama tanto, que me quiere mucho. Ella vive en el norte, una anciana. Ella amaba ir a la iglesia siempre y sigue yendo a la iglesia ahora. No viene hasta aquí porque está larga, está yendo a otra iglesia ya. Pero en más de una ocasión subió a mi carro llorando. Y dije, ¿qué le pasa, hermana? Dice, oye, pastor, su esposo. Digo, ¿ya vas otra vez para la iglesia? A lo mejor te guste ese hombre. Era su servicio. Y la oprimía el hombre a la pobre anciana. Cuando regresaba a la iglesia, ¿cómo te fue con los hermanos? ¿Cuántos te abrazaron? A lo mejor te dieron besitos en la mejilla. Y empezaba el opresor en casa. Digo de nuevo, iglesia, la opresión. ¿Por qué el diablo va a andar oprimiendo a los que son de él? Él no es bruto. El plan de él es oprimir a los hijos de Dios, quitarte el gozo, manipularte, llevarte a la destrucción, desarrollar en tu interior espíritu de inferioridad, de ansiedad, de depresión, de insomnio, de dolor, de baja autoestima. ¿Cuántas hermanas lindas no hay en el camino de Dios? Pero que el enemigo allá donde nadie ve, le susurra en el oído. Ya está vieja. ¿Quién se va a fijar en ti? Amén. Amén. No, usted no está vieja. Dios tiene una herencia para todos aquellos que deciden honrarlo a Él. Amén. Y la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Amén, amén. Recuerdo una anciana que me quería mucho en Honduras cuando yo estaba levantando una iglesia allá. Esa anciana se encargaba de llevarme un cafecito a cada culto. Como era en una galera donde hacíamos servicios, ella llegaba antes que yo y regaba agua en el poco de tierra, porque la tierra cuando andaban unos danzando, viera qué polvaceras se hacía ahí. Aquí en las iglesias de hoy, pues humo es que ponen al frente para. No, era polvo de tanto danzar, mis hermanas. Y la hermana llegaba temprano y regaba mucha agua para sentar el polvo. Un día la hermana estaba devastada y me dice, estoy muy triste. Usted es como mi hijo. Le digo yo, venga, déjeme abrazarla. ¿Qué le pasa, hermana? ¿Qué le pasa? Dice, no, mi hijo ya está grande y se avergüenza de mí. El otro hijo también ya está grande, ni me visita. No me quieren ayudar. Ellos luchan por sí mismos y por sus cosas, por sus novias. Ya yo tengo que andar buscando quien me dé ropa para lavarle a mano, para ganarme mi comidita. Cuando me contó eso, a mí me dolió en mi corazón. Y yo le dije, hermana, ¿quiere que ore a Dios para que le mande un esposo? Se echó para atrás. ¿Qué le pasa a usted? Ya va a cumplir 70 años. Mire mi pelo, blanquito, blanquito su pelo.
Le dije yo, no, pues ya que sus hijos no quieren hacer nada por usted, usted es una hermana que yo sé que me quiere, que siempre me ha traído un cafecito, y le voy a pedir a Dios que por cada café que me dio, Él haga memoria en el cielo y le mande un esposo. Amén. Gloria a Dios. Un día me la soñé que se estaba casando. Santo. Y tengo que hablar con él, mi hermana, fíjate que estaba acá. Ella va con sus cosas. Tómese el café mejor. Antes de que se le enfríe. Tómese el café. Y yo dije, bueno, yo no creo que ese sueño vino de mi cabeza, porque pues lo vi tan real. Cuando ya yo me vine para Estados Unidos, ellos se quedaron allá. Los mismos hermanos invitaron un día a una iglesia a predicar en un culto unido. Resulta que el pastor que llevaron ese día a predicar con esa iglesia que invitaron, había quedado viudo de hace 5 años. Y cuando la vio a ella, se fijó en ella. Luego me mandaron a mí las fotos. Se casó por una iglesia, con vestido blanco, con honores. Salió de una iglesia para otra iglesia. No, las hijas de Dios en estos tiempos andan desesperadas. Y en vez de salir de la iglesia para la iglesia, salen de la iglesia para las manos del diablo. Señores. No. Esa hermana fue fiel. Y dice la palabra de Dios, en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, digo de nuevo, el enemigo muchas veces nos quiere oprimir con voces como esas. Amén. Ya nadie se va a fijar en ti. Quédate mejor. Le dice el diablo también, como en el mundo a muchos cristianos, es mejor solo que mal acompañado. ¿En qué parte de la Biblia está eso usted? Hay una cantidad de cristianos hablando igual que los hijos del diablo. Mejor solo que mal acompañado. Eso no es lenguaje del reino, es el lenguaje del mundo. Amén. Tú tienes que aprender a hablar como hijo de Dios, como hija de Dios. Dios tiene honra para ti si eres hijo e hija. Amén, amén. ¿O no? Amén. ¿Ok? ¿No se han dormido todavía? Amén. Entonces, mis amados hermanos, por favor, digo, no dejemos que el enemigo nos oprima y nos lleve hasta abajo. Porque si usted lee la palabra de Dios en Deuteronomio 28, dice Dios en su palabra, estarás arriba solamente y nunca estarás abajo. Te llamé para ser cabeza y no cola. Entonces, ¿cómo trabaja el diablo cuando nos oprime? Nos quiere llevar abajo. Y digo de nuevo, muchas veces va a utilizar a tu esposo. Deja de arreglarte tanto, hombre, si ya estás bien vieja. Pero cuando usted era su novia, ay Dios mío, qué bendición la que Dios me dio, qué mujer me entregó Dios. Ya estando juntos, dice, Señor, llévatela. Llévatelo, Señor. Ok, no podemos dejarle el lugar al diablo que nos oprima cuando tenemos la palabra viva y eficaz. Amén, amén. El diablo te puede empezar a oprimir, después va a desarrollar en ti insomnio, ansiedad y te va a decir ya, ¿sabes qué? Mejor quítate la vida. Nadie te hace caso, mejor empieza a buscar ahí cualquier despechado que anda, cualquier corrido. Ábrele tu corazón a ese corrido que viene y te va a llevar a pecar, ¿ok? La última parte, la obsesión, ¿ok? Porque la cosa es opresión, posesión y obsesión. Vamos, este tema de lo que se llama obsesión, le digo una cosa, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Amén, amén. Pero también conozco a hijos de Dios obsesionados. Y la obsesión es un espíritu inmundo que te aparta de la realidad de Dios. ¿Ha escuchado usted a personas que miran demonios por todos lados? Amén. Yo los he escuchado mucho. ¿Saben? Y yo digo, qué raro que Dios le muestra demonios en todo mundo, menos en los de él, en los de su casa, menos en él. Eso se llama obsesión. Recuerdo cuando el satanista Andrade en una ocasión nos enseñaba con respecto a la curiosidad, decía, mira, hay cosas secretas bíblicamente que le pertenecen a Dios. Hay secretos que son de Dios. Por favor, no intentes descodificar secretos del reino de Dios, o secretos que incluso son del diablo, a no ser que Dios te los quiera revelar. Y acordándome de esto, recuerdo que un día una hermana allá en Austin, Texas, andábamos con el pastor Omar Rodríguez. Y la hermana, ya siendo cristiana, de pronto tenía manifestaciones de demonio. ¿Qué pasó con esa hermana? Ella se obsesionó por la liberación. Y obsesionada por la liberación,
empezó a recurrir a libros que no eran espirituales, sino que eran de las tinieblas. A través de eso, un espíritu inmundo le entró a ella. Empezó a operar en ella. Iglesia, ¿acaso Dios te ha dicho que para liberar a un demonio tienes que comerte el libro de Abraham, el libro de este, el libro del otro? ¿Qué dice Dios? Santo. Aleluya. No es por fuerzas, no es con ejércitos, es por el Espíritu Santo. Amén. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obrará a través de ti y echará fuera cualquier demonio. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú crees que al diablo lo vas a asustar porque le digo, diablo, ya me comí los 5 libros de guerra espiritual? ¿De qué? El diablo cómete hasta la Biblia. Es que no es así. No es con libros. Es con una vida consagrada y llena del Espíritu Santo que el diablo podrá respetarte. ¿Está aquí? Amén. Entonces tú no puedes caer en un mundo de obsesión. Me basta ir a la presencia de Dios, meterme en ayuno y oración. Clama en secreto, dice la palabra, ¿cierto? Y el Dios que ve en secreto va a recompensarte en público. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Ok, vea por favor. Quiero que vaya a la Biblia. Al libro de Mateo capítulo 16, versículo 22. Iglesia, no te compliques de pronto, como digo, queriendo hacer lo que Dios no te llamó a hacer. Recuerda que la Biblia dice que en el Espíritu hay diversidad de dones. Algunos fueron llamados por Dios para ser maestros, pastores, evangelistas, profetas, otros para servir. Otros a lo mejor Dios dice, ok, mira, a ti te voy a entregar el don de liberación. Yo digo una cosa, no agarre la llave que no te corresponde porque la puerta no te va a abrir. Asegúrate de tener la llave adecuada. ¿Qué dice Mateo 16, 22? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle al tercer día. ¿Qué les decía? Sigue. Entonces Pedro, tomándolo... Ay, Dios, perdón. Ok. Siguiente versículo, por favor, el 23. Entonces él volviendo. Ok. Señor, ten compasión de ti. ¿Qué más le De decía? una manera esto te acontecerá. Ok. Ahí Pedro estaba actuando no en el espíritu, sino que estaba actuando bajo el control de quién, del enemigo. Y le está haciendo como una súplica a Jesús. Y le dice, hey, mira Jesús, no hagas tal cosa. No vayas a la cruz, hombre. No vayas. ¿Cuántos cristianos aquí ahorita no son usados por el enemigo y le dicen a usted, hermano, ya se dio cuenta que la migra anda por la 26? Está yendo a la iglesia, no vaya. Gente obsesionada, no con convicción y con fe. No es lo mismo tener obsesión por el mundo espiritual a tener, hermanos, una postura de autoridad y de convicción. Amén. Amén. Me gustaba con una hermana que está aquí que dice que la vez pasada alguien me dijo, ¿cómo están las cosas de migración? Ay, yo ni sé de eso, yo ando para arriba, no pasa nada. Ni me interesa saber. Amén. A mí me han preguntado también, oye pastor, dice que en Chicago sí está fea la cosa. Digo, ¿sabe? Yo no he visto ninguna cosa fea. Disfruto las 4 estaciones del tiempo, todo bien bonito. ¿Sabe quién te dijo eso? ¿Amén? Porque los verdaderos hijos de Dios no se mueven por una obsesión, hay una convicción viva en su corazón. Amén. Y digo de nuevo también con respecto a los secretos de parte de Dios, debes de entender lo que Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la clave para descodificar secretos que tú no conoces. No lo tiene el pastor, no lo tiene la esposa, no lo tiene el diácono o la diaconisa. El secreto para descodificar las cosas ocultas está en la presencia de Dios. Amén, apláudale a Dios y todavía está aquí. Pero el problema es eso, que a veces nosotros simplemente nos obsesionamos y empezamos a llenarnos de teorías, y se nos olvida lo que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios. La letra mata, hermana Patti, la letra mata. Amén. Pero el espíritu vivifica. Amén. Es una cantidad de gente saturada de letras, pero llega el momento donde Dios los quiere usar como un endemoniado. No llegaron ni a huevo tibio, porque no es con la letra, hermanos. No es con la letra. Entonces yo te digo una cosa, no te obsesiones por las teorías de hombres
métete a la presencia de Dios. Amén. ¿Ok? Métete a la presencia de Dios. ¿De acuerdo, iglesia? Amén. Ahora, como hijos de Dios, digo de nuevo, ¿cuánto cuidado necesitamos tener? ¿Estoy yo siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Se está llenando mi casa de la unción del Espíritu Santo? ¿O estoy lleno solamente de teorías? Amén. Le digo una cosa a las hermanas o las personas que le digo que fui a la casa donde Dios me mostró en la madrugada lo que había. Aunque ellos me dijeron, ore, ¿sabe qué? Soy pastor. Pero el hecho de que sea pastor a mí no me da garantía de que, yo sí lo puedo. No, Señor. Le dije a mi hermana, ok, ya lo sé. Ni me cuente todo porque ya lo sé. Le dije, ¿sabe una cosa? Déjenme entrar en un tiempo de ayuno y oración. Pero no quiero solamente entrar yo, quiero que ustedes también entren en ayuno. Y cuando habremos ayunado, yo regreso para expulsar a esto. Pero hay muchos súper espirituales, ¿verdad? Que se la creen. Aquí te voy, diablo. Ay, por favor. Cálmate, Sansón. No es así. El verdadero hombre de Dios debe de entender que expulsar demonios, hermano, no es así como prepararse un taco con chile y limón. No, no es así. Esto requiere intimidad con Dios. Padre, remuéstrame los secretos. Yo no quiero quedar en vergüenza. A mí me llama tanto la atención cuando la palabra de Dios dice que en una ocasión una mujer llamada Tabita Kumi, ¿o cómo se llama? Dorcas, había muerto. Todo el pueblo estaba llorando por la muerte de Dorcas. Y ahí estaba el apóstol Pedro. Y lo mandan a llamar a él. Y le empiezan a contar la historia de que esa era una mujer que era compasiva, vestía a los desnudos, ayudaba a la gente. Pero me llama tanto la atención que dice que Pedro sacó a la gente para afuera y empezó a hablar con Dios. Después de que Pedro hubo hablado con Dios, ¿sabe qué pasó con esa mujer? La resucitó. ¿Cómo necesitamos comprender esas cosas nosotros los que somos cristianos? El diablo es diablo y no se puede tratar con guante de seda, es con la autoridad de Dios. Y yo digo una cosa, iglesia, ¿cómo está tu templo? No me vengas con la historia de que tú eres espiritual y vas a sacar al diablo teniendo consigo ocultos un montón de cositas. Esas cositas te van a dejar en vergüenza. Amén. Cuando se trate de este asunto, debemos de saber que necesitamos humillarnos delante de Dios y consagrarnos lo más que se pueda. Porque no es con mis fuerzas, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Amén. ¿Cuánta gente ahora en día no andan haciendo nomás cuadros ridículos? Recuerdo una pastora allá en Honduras que tenía la maña de que toda la gente cayera. Y había una pobre mujer que porque tenía problemas en la columna no caía. Y le decía, no resistas al Espíritu. Y para no quedar en vergüenza, que todas las que tocaban caían al suelo, vino y agarró a la mujer de la espalda, le puso la rodilla y la tumbó. Eso tampoco es del Espíritu Santo. Amén. ¿De acuerdo? Aquí hemos orado por tantas personas que han sido sanadas incluso en su asiento. Ni he ido ni a tocarlos. Porque no soy yo quien hace las cosas, es Dios. Y todo siervo de Dios que se mueve en esta dimensión debe de comprender lo que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. No te creas super espiritual. Toma sobre sus pies.